Un piloto activo de la Fórmula 1 acaba de decir en público lo que todos susurran en el paddock desde el primer fin de semana de la temporada: que nadie entiende esta categoría, ni los ingenieros, ni los propios pilotos, y que los autos ya no son divertidos. Eso lo dijo Checo Pérez esta semana en Ciudad de México, sin que nadie se lo preguntara dos veces. Suscríbete y activa la campana. Acá te damos la información que ESPN no te da. Checo Pérez estaba en un evento de patrocinadores en Ciudad de México cuando un periodista le preguntó por la Fórmula 1 de 2026. La respuesta que dio no fue la diplomática. No fue la del piloto que cuida la imagen del campeonato, ni la del embajador que protege a su equipo. Fue la del piloto que lleva 3 grandes premios adentro del auto nuevo y que ya sabe con certeza lo que está pasando. La cita exacta es esta. Sí, definitivamente es muy diferente esta Fórmula 1, y la realidad es que nadie la entiende, ni los ingenieros ni nosotros los pilotos. Es una realidad que los autos no son tan divertidos como eran antes. Y después agregó algo que es todavía más específico y más revelador. Llega un momento en el que vas 80 o 90 kilómetros por hora más rápido que el auto de adelante y no sabes por qué. Es difícil, no tenés la información de lo que está pasando. 8 palabras al final de esa frase. No tenés la información de lo que está pasando. No dijo que el auto es difícil de manejar. No dijo que el reglamento es injusto. Dijo que hay información que el piloto necesita para hacer su trabajo y que esa información no existe disponible cuando la necesita. Eso cambia completamente cómo hay que leer la crítica. Para entender exactamente de qué habla Checo cuando dice que vas 80 o 90 kilómetros por hora más rápido que el auto de adelante sin saber por qué, necesitas entender qué es el superclipping, y lo vas a entender en 45 segundos. El MG UK, que es el motor eléctrico que en los autos de 2026 tiene una potencia de 350 kilovatios, equivalente a 469 caballos de fuerza eléctricos puros, es ahora el 50% de la propulsión total del auto. No es un asistente del motor de combustión, es un protagonista de igual peso. Ese MGUK necesita energía para funcionar. Y esa energía la recupera principalmente frenando, es decir, convirtiendo la energía cinética del auto cuando desacelera en electricidad que se guarda en la batería. Pero a veces la batería necesita cargarse en un momento donde el auto no está frenando lo suficiente. Entonces el sistema toma una decisión. En medio de una recta, con el piloto con el acelerador al piso, le roba potencia al motor de combustión para cargar la batería. El resultado que ve el piloto de atrás es el siguiente. Un auto que viene a 310 kilómetros por hora, de repente baja a 230 sin que el piloto haya hecho nada visible. Sin freno, sin error, sin cambio de línea. El sistema tomó una decisión de gestión de energía y el auto perdió 80 kilómetros por hora en fracciones de segundo. Eso es el superclipping. Y eso es exactamente lo que describe Checo cuando dice que vas más rápido que el auto de adelante sin saber por qué. El 28 de marzo, ese fenómeno dejó de ser un problema técnico abstracto. Vuelta 22, Gran Premio de Japón, curva 13. Olli Bearman en el Haas estaba intentando superar a Colapinto. El Alpine de Colapinto había entrado en fase de recarga del MGUK, lo que significa que el auto había perdido una parte significativa de su potencia de propulsión sin que Colapinto haya hecho nada para reducir la velocidad. Para Bearman, que venía por detrás a más de 300 km por hora, la diferencia de velocidad fue repentina e imposible de calcular. Giró para adelantarlo, pisó el pasto, perdió el control del Haas y chocó contra las barreras con un impacto de 50 G. 50 veces la fuerza de la gravedad, el nivel que la FIA usa como referencia en los tests de resistencia del halo. Bearman salió caminando, pero la FIA lo citó explícitamente en el comunicado de los 5 cambios que entran en Miami. Desde la FIA no quisieron volver a ver 2 autos con una diferencia de velocidad tan abismal como la que ocurrió en Suzuka. Checo había anticipado ese tipo de accidentes semanas antes, no de forma genérica, con precisión técnica,
y nadie lo tomó tan en serio como debería haberlo tomado. Lo que hace especialmente importante la declaración de Checo de esta semana no es que sea nueva, es que es la tercera vez que lo dice con distintos niveles de intensidad desde que arrancó 2026, y cada vez fue más específico. La primera vez fue en los test de pretemporada en Barcelona, en enero. En ese momento, Checo eligió las palabras con más cuidado. Creo que estos autos son radicalmente diferentes a lo que estábamos acostumbrados. En mi opinión, este ha sido el mayor cambio en la normativa que he vivido en mi carrera. El mayor cambio en la normativa que vivió en su carrera. Checo debutó en la Fórmula 1 en 2011. Estuvo adentro cuando llegaron los motores V6 turbo híbridos en 2014. Estuvo cuando llegó el efecto suelo en 2022. Y dice que 2026 es el cambio más grande que vivió. La segunda fue después de Australia en marzo. Ahí ya no midió las palabras de la misma forma. Es una Fórmula 1 muy diferente a la que estaba acostumbrado. Es mucho menos divertida, claramente. Ya no es tan divertida como antes en lo que respecta a la carrera. Y con toda la gestión que tenemos que hacer, sinceramente, no es genial. Y después la frase que circuló en todos los medios especializados: creo que las carreras son muy falsas, es demasiado artificial. La palabra que eligió en ese momento es la que define con más exactitud el problema. No difícil, no nueva, artificial. Esa diferencia de vocabulario apunta a algo específico, que lo que parece una carrera no es exactamente una carrera en el sentido tradicional del término. Y la tercera fue esta semana, donde ya dejó caer la frase definitiva: nadie entiende esta Fórmula 1, ni los ingenieros, ni los pilotos. 3 declaraciones en 3 meses, cada una más directa que la anterior. Eso no es un piloto que desahoga la frustración del momento. Es un piloto que construyó una posición a partir de la experiencia acumulada dentro del auto. Ahora bien, Checo no estaba solo cuando dijo esto. En Melbourne, después del primer Gran Premio de la temporada, Verstappen salió de la conferencia de prensa y dijo algo que Sky Sports transcribió palabra por palabra. Queríamos una Fórmula 1 real, no una versión con esteroides. Hoy, una vez más, no ha sido el caso. Creo que la FIA debería estar preocupada. Me encantan las carreras, pero todo tiene un límite. Espero que la FIA y la Fórmula 1 tomen medidas. Cuando el tetracampeón del mundo dice que la FIA debería estar preocupada, no es una queja de vestuario, es una declaración política. Lando Norris de McLaren fue todavía más directo. Hemos pasado de tener los mejores autos de la historia a probablemente los peores, y calificó el nuevo reglamento como muy artificial, usando exactamente la misma palabra que Checo. Fernando Alonso, que tiene más experiencia en distintas eras de la Fórmula 1 que prácticamente cualquier otro piloto activo, no atacó con la misma intensidad, pero fue claro: entiende la frustración de Verstappen, que no le resulta ajena. Esteban Ocon se sumó, Oliver Behrman se sumó. Pilotos de equipos distintos, de culturas de comunicación distintas, con intereses distintos en el campeonato. Todos diciendo la misma cosa con palabras propias. El patrón es demasiado consistente para explicarlo como una reacción emocional colectiva al primer gran premio de un reglamento nuevo. Para entender por qué el reglamento de 2026 genera esto en todos los pilotos al mismo tiempo, hay que entender qué cambió exactamente y a qué escala. El motor de Fórmula 1 de 2026 es 50% eléctrico. El MGUK pasó de generar hasta 120 kilovatios en el reglamento anterior a 350 kilovatios en 2026, casi el triple. En términos relativos, el componente eléctrico dejó de ser un asistente menor del motor de combustión y se convirtió en un protagonista de igual peso. Eso significa que la gestión de la batería, es decir, cuándo cargar, cuándo descargar, cuánto guardar para las curvas finales y cuánto gastar en la recta que viene, dejó de ser una variable secundaria de estrategia y se convirtió en la variable principal que determina la velocidad instantánea del auto en cualquier punto de la pista. El problema que describe Checo con precisión quirúrgica es que esa variable no es perfectamente predecible en tiempo real, ni siquiera para los propios ingenieros. Los algoritmos que controlan el MGUK
Toman decisiones de recarga en fracciones de segundo, basándose en temperatura, nivel de batería, posición en el circuito y decenas de parámetros más. Esas decisiones son correctas desde el punto de vista del sistema, pero producen variaciones de velocidad en pista que el piloto que viene atrás no puede anticipar porque no tiene acceso a los datos del sistema del auto que lo precede. No tenés la información de lo que está pasando. Eso es exactamente lo que Checo describió. No lo dijo como crítica a su equipo. Lo dijo como descripción técnica de una condición que afecta a todos los pilotos de la grilla por igual. Ahora fíjate en algo que nadie está conectando en los medios grandes. Checo volvió a la Fórmula 1 después de un año sabático específicamente para demostrar que puede sin la sombra de Verstappen encima. Dejó Red Bull al final de 2024, se tomó 2025 entero afuera del campeonato y volvió con Cadillac porque ese equipo le daba exactamente lo que buscaba. Ser el número 1, desarrollar el auto desde cero junto a su compañero, sin la presión de defender a alguien que ya ganó 4 campeonatos. El problema es que ese plan chocó con una variable que nadie podía controlar. El reglamento de 2026 resultó ser tan disruptivo que no hay equipo en la grilla que lo tenga claro del todo. Ni Mercedes, que ganó Australia con Russell, ni Red Bull, que terminó muy lejos de donde su historia reciente sugería. Ni McLaren, que tiene el presupuesto más grande de la grilla para resolver problemas técnicos. En ese contexto, Cadillac enfrenta el doble desafío de entender un reglamento que ningún equipo entiende del todo, y al mismo tiempo construir desde cero los procesos, la infraestructura técnica y la cultura operativa que los equipos establecidos tienen acumulados en décadas. Checo terminó en el 16 en Australia. Su compañero Valtteri Bottas abandonó por problemas mecánicos. En Japón y en China, los resultados no mejoraron de forma significativa. La curva de aprendizaje es real y es larga. Pero acá está el matiz que los medios mexicanos no están marcando con suficiente claridad. Checo no está hablando de sus propios resultados, está hablando de una condición estructural del campeonato que afecta a todos. Y eso lo valida porque los mismos pilotos que tienen los mejores resultados de la temporada están diciendo exactamente lo mismo. ¿Cuántos adelantamientos hubo en Australia? 120. Ese número circuló en todos los comunicados oficiales de la categoría como evidencia de que el nuevo reglamento generaba más acción en pista. Verstappen lo desmontó en una sola frase: esas cifras dicen muy poco. El que supera al otro no necesariamente es el que va más rápido, es el que mejor juega sus cartas con la energía. Un adelantamiento que ocurre porque el auto de adelante entró en modo de recarga y perdió 80 km por hora no es un adelantamiento en el sentido deportivo de la palabra. El piloto de atrás no ejecutó una maniobra más rápida ni encontró una línea mejor. Aprovechó una diferencia de velocidad que ninguno de los dos generó deliberadamente. Para el espectador en la tribuna o en la televisión, la diferencia entre un adelantamiento real y uno por superclipping es prácticamente invisible. Los dos se ven iguales, un auto pasa al otro en la recta, pero desde el interior del auto y desde el punto de vista del deporte son cosas completamente distintas. Checo lo había anticipado con exactamente esa lógica en febrero. Puede volverse caótico y parecerse a la Fórmula E. La Fórmula E es la categoría eléctrica de monoplazas donde la gestión de batería determina la posición en pista más que la velocidad pura en carrera. Esa comparación no es casual, ni es un insulto a la Fórmula E. Es la descripción técnica de lo que pasa cuando la componente eléctrica empieza a dominar la dinámica de carrera por encima de la velocidad aerodinámica y mecánica. La FIA escuchó. No pudo no escuchar cuando Verstappen, Norris, Checo, Alonso y Ocon están diciendo lo mismo, y cuando un accidente de 50G en Japón lo convierte en un problema de seguridad verificable. Antes de Miami, entraron 5 cambios al reglamento aprobados en votación unánime por todos los equipos y fabricantes de motores. Unanimidad. No hubo ningún equipo que votara en contra. El primero y más importante, la recarga máxima del MG UK en clasificación baja de 8 megajulios a 7 megajulios por vuelta.
Menos energía obligatoria de recuperar por vuelta. Significa que el sistema no necesita actuar de forma tan agresiva en los momentos donde más molesta. La FIA estimó que este cambio reduce la duración del superclipping a entre 2 y 4 segundos por vuelta, frente a los 8 o 10 que podía durar antes. El segundo, la potencia del cargador durante el superclipping sube de 250 kilovatios a 350 kilovatios. Parece contraintuitivo, pero no lo es. Si el sistema carga más rápido, termina antes. Si termina antes, el superclipping dura menos tiempo. Es exactamente la diferencia entre cargar el teléfono con un cargador lento que tarda 2 horas y uno rápido que lo hace en 45 minutos. El resultado es el mismo, pero el tiempo de interferencia es radicalmente menor. El tercero, el boost máximo en carrera baja a más 150 kilovatios en lugar de más 350. Eso comprime la diferencia de velocidad máxima que puede existir entre dos autos en carrera cuando uno tiene el boost activo y el otro está en modo de recarga. En Japón, esa diferencia fue el factor que hizo imposible para Berman calcular la maniobra de adelantamiento a Colapinto. Con este cambio, esa diferencia máxima se reduce a 1/3, el cuarto. Un sistema de detección automática en la salida que detecta si un auto no acelera con la potencia esperada, activa el MG UK para compensar y enciende un patrón de luces de advertencia para los autos de atrás. Este cambio se prueba en Miami y se adopta después de analizar los resultados. El quinto, las luces traseras se rediseñaron para que sean más legibles. El reglamento de 2026 multiplicó las señales luminosas y en condiciones de lluvia o baja visibilidad, varios pilotos reportaron que era difícil distinguir cuáles luces significaban frenada real y cuáles eran señales técnicas del sistema eléctrico. 5 cambios en 3 carreras al reglamento más ambicioso que intentó la categoría en décadas. ¿Son suficientes? Ahí está el debate que todavía no se cerró. Existe un argumento legítimo del otro lado de esta discusión y hay que contarlo porque si no este análisis sería parcial. Hay ingenieros y analistas en el paddock que señalan que en toda era de reglamento nuevo, los primeros meses son de confusión y adaptación. En 2014, cuando llegaron los motores V6 turbo híbridos, los pilotos también se quejaron, demasiado silenciosos, demasiado difíciles de gestionar, demasiado artificiales. En 2022, cuando llegó el efecto suelo, los equipos tardaron toda la temporada en entender cómo optimizarlo y el porpoising, que es el rebote vertical que generaba malestar físico, tardó meses en reducirse. Ese argumento tiene sustento histórico real. Y si ese fuera todo el problema con 2026, la conclusión sería esperar, dejar que los equipos aprendan y ver cómo evoluciona el campeonato hacia la segunda mitad de la temporada. Pero hay una diferencia de naturaleza entre las quejas de 2014 o de 2022 y las de 2026 que ese argumento no resuelve. En 2014, los pilotos se quejaban de que los autos eran difíciles de manejar y que el sonido era diferente. En 2022, se quejaban del porpoising, que era incómodo y en algunos casos estaba afectando la salud de los pilotos en carreras largas. En 2026, la queja central no es de dificultad de manejo ni de incomodidad. Es de impredecibilidad que genera situaciones de seguridad que el piloto no puede resolver con su habilidad. Berman en Japón no cometió un error de pilotaje. Estaba en una situación donde el sistema del auto de adelante produjo una diferencia de velocidad que ninguna habilidad puede compensar en el tiempo disponible. Y Checo lo explicó exactamente con esas palabras. No tenés la información de lo que está pasando. Una categoría que produce accidentes no por errores de los pilotos, sino por variables del sistema que los pilotos no pueden controlar ni anticipar, tiene un problema de naturaleza diferente al de un reglamento que simplemente tarda en entenderse. Ahora conecta todo lo que Checo dijo esta semana con su situación particular en 2026. Checo llegó a Cadillac con una narrativa específica. Demostrar que las temporadas malas al final de su etapa en Red Bull no eran el piloto real, sino el resultado de no poder adaptarse a un auto específico en un periodo específico.
Cadillac le daba la oportunidad de empezar de cero, ser el número uno, construir el auto con él como referencia principal. Pero hay algo que no cuadra en ese plan cuando miras la situación actual con detenimiento. Cadillac es un equipo debutante, eso significa que no tiene los años de datos históricos sobre comportamiento del auto en distintos circuitos, temperaturas y condiciones que los equipos establecidos usan como punto de partida para configurar el auto cada fin de semana. Esos datos no se compran ni se copian, se acumulan con el tiempo. Y encima de eso, el reglamento de 2026 hace que los datos del año anterior sean prácticamente inútiles como referencia, porque el comportamiento del auto cambió de forma tan radical que las correlaciones entre las simulaciones en fábrica y lo que pasa en pista son diferentes a las de cualquier año anterior para todos los equipos. Cadillac no solo está aprendiendo un reglamento nuevo, está aprendiendo a ser equipo de la Fórmula 1 y aprendiendo el reglamento más difícil de la última década al mismo tiempo. Eso es lo que dice la frase de Checo cuando la lees con ese contexto. Tenemos mucho que aprender todos los equipos. Como piloto, buscas ir siempre lo más rápido posible. Pero ahora tiene un papel más relevante la parte eléctrica y de recarga. Eso la hace muy diferente y por eso nos ha costado tanto trabajo. Esa frase habla de él y del equipo juntos. No es la queja del piloto frustrado con el auto. Es el reconocimiento de alguien que está dentro del proceso y sabe cuánto falta todavía. Lo que Checo describió esta semana tiene también una implicación que va más allá de 2026 y que nadie está mirando todavía. El reglamento de 2026 fue diseñado con un objetivo explícito: hacer la Fórmula 1 más relevante para la industria automotriz moderna, que está en plena transición hacia la electrificación. El componente eléctrico del 50% no es caprichoso, es una declaración de que la Fórmula 1 quiere ser el laboratorio de las tecnologías que van a estar en los autos de calle de la próxima década. Ese objetivo es legítimo y tiene sentido desde el punto de vista de la sostenibilidad del deporte como negocio a largo plazo. Si la Fórmula 1 no es relevante para la industria automotriz, pierde fabricantes. Si pierde fabricantes, pierde presupuestos. Si pierde presupuestos, pierde el nivel técnico que la hace única. El problema es que esa ambición de relevancia técnica chocó contra la experiencia del espectáculo en carrera. Y cuando Checo dice que los autos no son divertidos y que nadie entiende lo que está pasando en pista, está señalando exactamente esa tensión. ¿Puede la Fórmula 1 ser al mismo tiempo el laboratorio de la industria automotriz del futuro y el espectáculo deportivo más comprensible del mundo del motor? Los 5 cambios que entran en Miami son el primer intento de responder a esa pregunta con acciones concretas, no con declaraciones, con modificaciones reales al reglamento que todos los equipos aprobaron por unanimidad. Eso es lo que hace que la declaración de Checo esta semana no sea solo la noticia del día. Sea el resumen de la pregunta más importante que tiene la Fórmula 1 en 2026. 4 preguntas para los comentarios. Primera, Checo, Verstappen, Norris y Alonso dijeron básicamente lo mismo sobre el reglamento de 2026 con palabras distintas. Cuando los mejores pilotos de la grilla coinciden en que algo está mal, eso es suficiente para que la FIA haga cambios estructurales en el medio de la temporada, o la institución tiene razones legítimas para esperar a que los equipos se adapten antes de tocar el reglamento. Segunda, el accidente de Berman en Japón ocurrió porque el sistema eléctrico del Alpine de Colapinto tomó una decisión de recarga que ninguno de los dos pilotos controló. Berman después salió a criticar a Colapinto públicamente por el incidente. Pero la FIA lo tomó como evidencia de un problema sistémico del reglamento. ¿Quién tenía razón? Tercera, Checo dijo que los 120 adelantamientos de Australia son en parte artificiales, porque el que supera al otro no siempre va más rápido, sino que mejor gestiona la energía. La FIA los usó como argumento de que el nuevo reglamento genera más espectáculo. Un adelantamiento por superclipping tiene el mismo valor deportivo que uno por diferencia real de velocidad en carrera, ¿o estamos midiendo el espectáculo con la métrica equivocada? Cuarta, Checo volvió a la Fórmula 1 para demostrar que puede sin Red Bull y sin Verstappen encima.
Pero encontró una categoría que ningún equipo entiende del todo todavía, con Cadillac encima, que es equipo debutante. Si a fin de temporada sus resultados no mejoran significativamente, ese resultado refleja las limitaciones del piloto, las del equipo nuevo o las de un reglamento que nadie termina de descifrar. Déjame tu respuesta abajo. Y si llegaste hasta acá, ya sabes lo que sigue. Suscríbete y activa la campana. El próximo video es el análisis completo de lo que pasa con los 5 cambios de Miami y cómo afectan a Checo y al resto de la grilla.